Hola amigos y amigas, bienvenidos a otro video de física en donde vamos a estudiar la teoría cinética y los gases ideales. Así que iniciemos con este divertido video científico. Vamos a iniciar explicando la teoría cinética de los gases, que de hecho define a los gases ideales. Vamos a ver los postulados principales. El primero nos dice que las moléculas que forman a un gas son muy pequeñas y además en conjunto ocupan un volumen tan diminuto que es despreciable. La separación media entre las moléculas es muy grande. En otras palabras, los átomos o moléculas que forman el gas son tan pequeños y hay una distancia de separación muy grande entre una molécula y otra, o sea, gran parte del gas es espacio vacío. Las moléculas se comportan siguiendo las leyes de la mecánica clásica, presentando movimiento aleatorio con velocidades promedio que permanecen constantes en el tiempo. Entonces, dentro del comportamiento de las moléculas, solamente los podemos describir usando leyes de la mecánica clásica y además las velocidades de cada una de las partículas permanecen constantes en el tiempo. Las moléculas chocan entre sí presentando colisiones elásticas. Se conserva su momento lineal y su energía cinética. Es decir, cuando dos moléculas o dos átomos del gas chocan, rebotan, pero su energía cinética no se pierde, su energía cinética se conserva. No existen fuerzas de interacción electrostática entre las moléculas, es decir, no se atraen ni se repelen. Es decir, entre los átomos y las moléculas que forman el gas no se presentan ni fuerzas de atracción ni fuerzas de repulsión. Todas las moléculas que conforman el gas o al átomo son idénticas. Además, se supone que cada uno de los átomos o moléculas es una esfera perfecta. El gas está en equilibrio térmico con el recipiente que lo contiene. En otras palabras, la temperatura del gas y la temperatura del recipiente que lo contiene son iguales. Como mencioné, la teoría cinética anterior define a lo que es un gas ideal. Bueno, un gas ideal es en realidad un modelo, por lo tanto, en la práctica un gas ideal no existe. Sin embargo, los gases reales con los cuales tenemos contacto, bajo ciertas condiciones, presiones bajas y temperaturas altas, se comportan como si fuera un gas ideal. Pero, ¿qué sería un gas ideal exactamente? Bueno, de manera hipotética, si a un gas ideal se le aumenta la presión, su volumen irá disminuyendo hasta llegar a ser cero, pero en ningún momento se licúa. Es decir, en este caso, si aumentamos la presión, vamos a ir disminuyendo el volumen del gas ideal y podremos continuar aumentando la presión y cada vez el volumen irá disminuyendo hasta que su volumen llegue a ser cero. Eso sería equivalente a decir que el gas desaparece. Claro que esta situación pues incumpliría la ley de la conservación de la materia, que dice que pues la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso un gas ideal pues es un gas que no existe. Sin embargo, el crear este concepto pues facilitó mucho el estudio del comportamiento de los gases reales a través de fórmulas sencillas. Dentro de las fórmulas que se utilizan para trabajar con gases ideales se encuentra la llamada Ley General de los Gases. Esta se establece así como presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Bien, esta fórmula la utilizamos en fenómenos como cuando pasamos un gas de un recipiente a otro. Es decir, podríamos considerar que hay un gas en un recipiente que se encuentra a una presión, a un volumen y a una temperatura determinados, y luego ese gas lo pasamos a un recipiente distinto donde la presión, el volumen y la temperatura son diferentes. Ahora, es importante mencionar que en cualquier fórmula de los gases ideales, la temperatura tiene que ser temperatura absoluta. En otras palabras, la tenemos que medir en Kelvin. La presión
que aparece en las fórmulas también debe de ser una presión absoluta. Sin embargo, esta presión absoluta puede tener cualquier unidad. Puede estar en milímetros de mercurio, puede estar en atmósferas, puede estar en libras sobre pulgada cuadrada, etc. V representa el volumen que ocupa el gas y también puede tener cualquier unidad. El único requisito es que las unidades del volumen en ambos miembros de la ecuación sean iguales, lo mismo que las unidades de presión. Vamos a ver un problema que se resuelve utilizando a la Ley General de los Gases. Como ejemplo 1, un gas ideal se encuentra a una temperatura de 27 grados centígrados bajo una presión de 2 atmósferas y ocupando un volumen de 200 litros. Si este gas se pasa a un espacio de 150 litros bajo una presión de 4 atmósferas, ¿cuál es la temperatura a la que se encuentra? Bien, vamos a ver los datos. La primera temperatura que nos dan, temperatura 1, es de 27 grados centígrados. Recuerda que la debemos de pasar a Kelvin y para ello simplemente sumamos 273. Así que 27 más 273 da 300 Kelvin. También tenemos la presión a la que se encuentra bajo la condición inicial. La presión 1 es de 2 atmósferas y también tenemos el volumen 1 que es de 200 litros. Luego se pasa a un recipiente distinto en donde no conocemos la temperatura, debemos de calcular la temperatura 2, pero sí sabemos que este recipiente opera bajo una presión de 4 atmósferas y que además ocupa un volumen de 150 litros, menor al que tenemos inicialmente. Entonces, usando la fórmula de la ecuación general de los gases, tenemos presión 1, que son 2 atmósferas, por volumen 1, que son 200 litros, entre la temperatura 1, que es de 300 Kelvin. Esto será igual a la presión 2, que son 4 atmósferas, por el volumen 2, que son 150 litros, entre la temperatura 2. Así que vamos a realizar algunas operaciones. 2 por 200 da 400 atmósferas por litro entre 300 Kelvin y esto es igual a 4 por 150 dan 600 atmósferas por litro entre temperatura 2. Después de haber realizado esas multiplicaciones, observa que esto nos queda en la forma de una regla de 3. Entonces, para hallar la temperatura 2, vamos a multiplicar esto de manera cruzada y el resultado lo vamos a dividir entre 400. Entonces, resolviendo la regla de 3 planteada, 300 por 600 entre 400 nos queda de esta manera y 3 por 6 da 18, agregamos 4 ceros, nos quedan atmósferas por litro por Kelvin entre 400 atmósferas por litro. Las atmósferas y los litros se eliminan, nos van a quedar Kelvin. Podemos eliminar los últimos dos ceros de arriba con los últimos dos ceros de abajo y la división nos queda como 1800 entre 4 y el resultado de esta división es de 450 Kelvin. Si queremos la temperatura en grados centígrados, lo único que vamos a hacer es restar. A 450 le vamos a restar 273 y nos queda una temperatura de 177 grados centígrados. Y ya está, el problema está resuelto. Una de las leyes que se deriva de la Ley General de los Gases es la llamada Ley de Boyle-Mariotte. Esta ley se aplica cuando un gas se somete a un proceso en el cual la temperatura permanece constante y a este proceso se denomina proceso isotérmico. Bien, esta ley se enuncia de esta manera. El volumen de un gas es inversamente proporcional a su presión, manteniendo la temperatura constante. Esto significa que si el volumen de un gas aumenta, eso es porque la presión disminuye. O bien, si el volumen disminuye, eso ocurre porque la presión aumenta. La fórmula de la ley de Boyle-Mariotte se puede obtener a partir de la ley general de los gases. Presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2, pero
podemos eliminar la temperatura 1 y la temperatura 2. Y entonces nos queda que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2, que esto está representando, de hecho, a una regla de 3 inversa o proporción inversa. Vamos a ver un problema donde se aplica esta ley. Un gas ocupa un volumen de 2 litros a una temperatura de 25 grados centígrados y bajo una presión de 800 milímetros de mercurio. Si el mismo gas se traspasa a un cilindro que opera bajo una presión de 2 atmósferas, manteniendo la temperatura constante, ¿cuál es el volumen que ocupa? Bien, aquí tenemos dos palabras clave. En el problema me dicen que la temperatura permanece constante. Entonces, con decirme eso, ya sabemos que se trata de la ley de Boyle-Mariotte. Es decir, se trata de un proceso isotérmico. Bien, entonces, los datos que tenemos son el volumen 1 de 2 litros, con una temperatura constante de 25 grados centígrados que realmente no vamos a ocupar. La presión 1 es de 800 milímetros de mercurio. Ahora, sabemos que en el segundo caso la presión 2 es de 2 atmósferas. Y para que las unidades sean iguales, las vamos a convertir a milímetros de mercurio. Dado que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio, pues lo multiplicamos por 2 y 2 atmósferas equivalen a 1520 milímetros de mercurio. Lo que debemos de calcular es el volumen 2, así que utilizamos la fórmula de la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Sustituyendo los datos, la presión 1 es de 800 milímetros de mercurio por el volumen 1, que es de 2 litros. Esto es igual a la presión 2, que es de 1520 milímetros de mercurio por el volumen 2. Y bueno, esto es una regla de 3 inversa, así que 1520 se va a pasar de este lado y va a pasar dividiendo. Entonces, bueno, claro, si multiplicamos 800 por 2 da 1600 milímetros de mercurio por litros y estos 1520 se pasan dividiendo. Entonces, 1600 milímetros de mercurio por litro entre 1520 milímetros de mercurio, se eliminan los milímetros de mercurio y nos quedan 1.052 litros. Tenemos ahora la ley de Charles. Esta se aplica cuando un proceso con gases ideales mantiene la presión constante, es decir, tenemos un proceso isobárico. La ley de Charles se enuncia así: el volumen de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta, cuando la presión se mantiene constante. Bueno, esto significa que si aumentamos la temperatura a un gas, su volumen también va a aumentar. También podemos deducir la fórmula de la ley general de los gases, sabiendo que la presión 1 por el volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Si la presión es la misma, podemos eliminar presión 1 y presión 2 y nos queda volumen 1 sobre temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Entonces, esta última es la fórmula de la ley de Charles y está representando a una regla de 3 directa o proporción directa. Así que veamos un ejemplo donde se aplique esta ley. 12 litros de amoníaco se encuentran a 3 atmósferas de presión, a una temperatura de 40 grados centígrados. Si la presión se mantiene constante y el gas se enfría hasta 10 grados centígrados, ¿cuál es el volumen que ocupa? Nuevamente, en este problema me dicen que la presión va a permanecer constante y eso ya nos indica que vamos a utilizar la ley de Charles. Entonces, los datos que tenemos son el volumen 1, que es de 12 litros, la presión, que realmente no vamos a utilizar en la fórmula, pero que permanece constante. Tenemos la temperatura 1, que es de 40 grados centígrados, que debemos de pasar a Kelvin. Para ello vamos a sumar 40 más 273 da 313 Kelvin.
y la temperatura 2, que es de 10 grados centígrados, que también pasamos a Kelvin sumándole 273 y así obtenemos 283 Kelvin. Sustituyendo en la fórmula de la ley de Charles, el volumen 1 es de 12 litros, entre la temperatura 1, que es de 313 Kelvin. Esto será igual al volumen 2, que es lo que debemos de calcular, entre la temperatura 2, que es de 283 Kelvin. Entonces, para hallar el volumen 2, se multiplica 283 por 12 y se divide entre 313. Entonces, 283 por 12 da 3.396, nos quedan litros por Kelvin, entre 313 Kelvin. Aquí los Kelvin se eliminan y el resultado de dividir 3.396 entre 313 da como resultado 10.84 litros. Este es el volumen que ocupa. Como puedes observar, al principio el volumen era de 12 litros, pero teníamos una temperatura alta. Después la temperatura disminuyó y lo que nos dice la ley de Charles es que si la temperatura disminuye, el volumen también debe de disminuir, y eso es precisamente lo que está pasando. Llegamos a otra ley de los gases llamada ley de Gay-Lussac, y esta se aplica cuando un proceso con gases ideales se mantiene el volumen constante, y a este proceso se le llama proceso isocórico. Esta ley se enuncia así: la temperatura de un gas ideal es directamente proporcional a su presión absoluta cuando el volumen se mantiene constante. Es decir, esto significa que si aumentamos la temperatura de un gas ideal, su presión también va a aumentar, siempre y cuando el volumen no cambie. También la fórmula de la ley de Gay-Lussac la podemos deducir de la ley general de los gases, que dice presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. El volumen 1 y el volumen 2 se va a eliminar. Nos queda presión 1 sobre temperatura 1 es igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Veamos un ejemplo para comprender mejor esta ley. En un recipiente metálico de 20 litros de volumen, se tiene gas hidrógeno a 20 grados centígrados y bajo una presión de 0.8 atmósferas. Si la temperatura del recipiente aumenta a 50 grados centígrados, ¿cuál es la nueva presión? En este problema se menciona que se tiene un recipiente metálico. Esto significa que el volumen no puede cambiar, o sea que este volumen de 20 litros permanece constante. Y sabiendo que el volumen es constante, automáticamente sabremos que hay que utilizar la ley de Gay-Lussac. Ahora, los datos que tenemos son la temperatura 1, que es de 20 grados centígrados, que debemos de pasar a Kelvin. Para ello le sumamos 273 y nos da 293 Kelvin. Tenemos también la temperatura 2, que es de 50 grados centígrados. Al sumarle 273 obtenemos 323 Kelvin. Y lo que debemos de calcular es la presión 2. Entonces, sustituyendo los datos, la presión 1 es de 0.8 atmósferas, que se va a dividir entre la temperatura 1, que es de 293 Kelvin. Esto es igual a la presión 2, que es lo que debemos de calcular, entre la temperatura 2, que es de 323 Kelvin. Entonces, para hallar la presión 2, pues vamos a multiplicar 323 Kelvin por 0.8 atmósferas y lo vamos a dividir entre 293. Entonces, esto queda así: 323 Kelvin por 0.8 atmósferas es 258.4 atmósferas por Kelvin. Eso lo dividimos entre 293 Kelvin, así los Kelvin se eliminan, y 258.4 entre 293 nos dan 0.88 atmósferas. Entonces, observamos que al aumentar la temperatura de 20 grados centígrados a 50 grados centígrados, la presión también está aumentando.
tal y como lo indica la ley de Gay-Lussac. Pues espero que este video te haya servido mucho, así que te invito a regalarme un like en este video y a suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Así que nos vemos en el próximo video.